Ahora continuamos con los temas sobre anatomía de la vid y uno de los temas principales e importantes es las raíces. Las raíces son una estructura principal del mismo cultivo de la vid, no solo de la vid, sino de cualquier tipo de planta, ¿ok? La raíz tiene esa capacidad de poder absorber nutrientes, sostener la planta, almacenar nutrientes, que viaje el agua, tener simbiosis con otros organismos del exterior de la misma planta o inclusive con organismos que pueden tener la capacidad de meterse entre las células de los estomas de la misma raíz. Entonces, la raíz es una estructura bien esencial para los cultivos, la de la vid y cualquier otro cultivo, el que sea. Si un cultivo no tuviera raíz, es muy complicado que viva. Sin embargo, existen plantas que no tienen raíz. Esas plantas son plantas parásitas, pero bueno, ese es otro tema. Lo importante de esto es que sepamos que la raíz es una de las estructuras principales. Si nosotros queremos que nuestra planta esté viva, independientemente del tamaño de hojas, del vigor, de los surdos y demás, la raíz es una de las estructuras que tenemos que cuidar principalmente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con el tema. Fíjense, la raíz es un órgano generalmente subterráneo, generalmente porque no siempre es subterráneo en algunas plantas. En el caso de la vid sí, es un órgano subterráneo, carente de hojas, crece en dirección inversa al tallo. Sus funciones principales son fijación de la planta al suelo, absorción de agua y absorción de las sales minerales o de nutrientes que a la planta le pueden servir para poder desarrollarse. Entonces, para poder entender esto, quiero que vean esta imagen que es un poco sencilla, pero está un poco, quiero explicárselas un poco mejor. Fíjense, aquí tenemos una raíz, esta es una raíz primaria. La raíz primaria es aquella raíz que está pegada al tallo principal de la planta, como se ve aquí, y desde el tallo principal o del cuello de la planta, que está a raíz o a nivel del mismo sustrato, hasta la punta de la misma raíz. Toda esta raíz principal se le llama raíz primaria, ¿de acuerdo? Entonces, las raíces secundarias son raíces que crecen al costado de esa misma raíz primaria, ¿de acuerdo? Toda la cantidad de raíces que crecen, que está pegada a la raíz primaria, le llamamos raíces secundarias. Y tenemos también algunas vellosidades, tanto en raíz primaria como en raíz secundaria. Estas vellosidades siguen siendo raíces que le ayudan a la planta a poder absorber nutrientes de manera más fácil o de nutrientes más asimilables. Por ejemplo, las vellosidades son pequeñas, ya que nos ayudan a absorber algunos nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio o cualquier otro nutriente que la planta necesite para poder sobrevivir o para poder desarrollarse. Entonces, por eso las vellosidades son pequeñas, ya que le ayudan a poder absorber los nutrientes de manera, digamos, microscópica o de manera molecular. Entonces, sabiendo esto, les quiero platicar un poquito sobre lo que es algo de la histología de las plantas, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, fíjense, tenemos un órgano que es la raíz. Imaginemos que agarramos una raíz primaria o raíz secundaria, en este caso sería una raíz secundaria, le cortamos una rebanada a esa raíz. Al cortarlo, la sometemos a una técnica llamada verde luz safranina. Es una técnica de tinción celular. Entonces, la sometemos a tinción o la pintamos y la podemos ver en un microscopio. En este caso les voy a hablar sobre esta especie que es una vinagreta cuyo nombre científico es Rumex acetosa, ¿de acuerdo? Es una planta dicotiledónea. Entonces, imaginemos que a esta Rumex acetosa o esta planta de vinagreta le cortamos una sección o una rebanada de raíz secundaria y la sometemos a tinción y la vemos en el microscopio. Y una vez que las células absorbieron toda la tinción o toda la tinta que es esta safranina, se tiñe de color y ese tejido que cortamos va a tener esta coloración. A simple vista podemos ver, o les puedo comentar, que estos son un conjunto de células. Todas estas de aquí que tenemos aquí en la imagen son un conjunto de células que están pegadas entre sí. Pero ¿qué creen? Lo complicado de esto es saber qué es xilema, qué es floema, qué es parénquima, qué es colénquima. Si se dan cuenta, aquí tenemos muchísimas células en conjunto y no podemos ver qué células son y qué función cumplen. Sin embargo, yo les pongo esta diapositiva. Esta misma tinción de Gram ya les estoy marcando la diferencia entre lo que es una sección de parénquima, cuáles son las secciones de floema primario, floema secundario, xilema primario, algunas fibras de esclerénquima que aquí se ven en pequeñitas, pero aquí les
muestro una imagen expandida de lo que son fibras esclerenquimáticas. Y recordemos que el esclerenquima es un conjunto de células que le dan rigidez y soporte a la misma planta. Entonces, fíjense, todas estas células en conjunto tenemos que son parénquima, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, a simple vista no podríamos diferenciar qué célula es cuál. Sin embargo, las células se diferencian por su tamaño y su forma. Fíjense, todo el parénquima que tenemos aquí son un conjunto de células, pero vean el tamaño que tienen en comparación con las células de la epidermis. Las células de la epidermis están acomodadas más juntas y están un poco más aplastadas. Entonces, en comparación con las células parenquimáticas, su forma es diferente, tanto su tamaño como su forma. Eso es lo que hace diferenciar una célula de la otra en las plantas. En el caso de los humanos es muy fácil, o entre comillas fácil, poder diferenciar células de tejidos, porque las células ya definen un tejido como tal a simple vista. En el caso de las plantas es más complicado, entonces la forma de las células nos definen qué sección es y qué parte de la misma planta estamos viendo. Fíjense ahora, vamos con el xilema secundario. El xilema secundario vean cómo están acomodadas como en pilas, ¿ok? Y acomodadas de manera junta, un poco más pequeñas que las células parenquimáticas, pero vean el acomodo que tienen, inclusive tiene un orden, si se dan cuenta. Esto nos da a entender que estas son células gilemáticas, ojo, hablando en esta sección, ¿de acuerdo? O en este tipo de tejido. Por ejemplo, en el floema secundario, como vemos aquí, se forma a partir del cámbium vascular, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre el cámbium vascular. Esto hasta la parte exterior. Su formación provoca que el floema primario se separe del mismo cámbium vascular. Pero, para esto quiero explicarles qué es el cámbium vascular. Es el responsable del crecimiento del grosor de la raíz, no solo de la raíz. El cámbium vascular existe en todas las estructuras de la planta. Sin embargo, en este caso estamos viendo el cámbium vascular de la misma raíz secundaria. Entonces, produce floema secundario hacia el exterior y xilema secundario hacia el interior. Conforme la raíz va creciendo en grosor y el cámbium vascular se va alejando del eje central. ¿Qué nos quiere decir esto? Fíjense, nos está diciendo que produce floema secundario hacia el interior. O sea, esto, que es el floema secundario, va creciendo las células hacia el interior de la misma planta o hacia el centro. Y nos está diciendo que va desarrollando xilema secundario hacia el exterior, que es este xilema secundario hacia el exterior. Entonces, en esta capa de aquí, podemos llegar a tener toda una fila o un círculo de células llamado cámbium vascular, que hace que se desarrollen células, que las células se vayan duplicando hacia el exterior de la planta como el interior de la planta. El cámbium va a dar pauta al parénquima, al epidermis, al floema primario, secundario, a las fibras de esquerénquima, al colénquima, a cualquier estructura de la misma planta que la planta vaya a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, el cámbium vascular es una estructura bien importante. Bueno, entonces, si nosotros vemos aquí el xilema secundario, es producido por el cámbium vascular, como ya habíamos mencionado, y forma la misma madera y las raíces gruesas en el mismo tejido, y puede ser inclusive tejido muerto. Por ejemplo, el cámbium vascular va desarrollando esas mismas células que van a transformarse, o esas células que está desarrollando van a transformarse en fibras esclerenquimáticas. Fíjense aquí, en este caso tenemos células alrededor de estas mismas células, pero estas, por su tamaño y forma, ya no son fibras de esclerenquima, o sea, ya no son células esclerenquimáticas. Entonces, todas estas que tenemos aquí en conjunto, inclusive la coloración por la absorción de la safranina de las mismas células, hacen que nos demos cuenta que sea una fibra esclerenquimática o que sean células esclerenquimáticas. Entonces, concretamente, la forma y el tamaño de las células nos está definiendo la estructura de la misma planta, ¿ok? Entonces, dentro de la misma planta tenemos xilema primario, xilema secundario y demás. Si se dan cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, el parénquima cortical o el parénquima, que son un conjunto de células de mayor tamaño. Fíjense, inclusive entre ellas están separadas. Vean, por ejemplo, comparemos el parénquima cortical o el parénquima en comparación con el xilema secundario o primario, si ustedes quieren. Vean que entre las células del xilema secundario no hay espacios entre las células. Las células están pegaditas, están en conjunto. Esas tratan de evitar que haya espacio intercelular. El espacio intercelular es el espacio que hay entre una célula y otra, ¿de acuerdo? Pero vean el parénquima. Las células son muchísimo más grandes porque el parénquima se encarga de almacenar nutrientes y además
sí dejan espacio entre las células. ¿Para qué nos sirve ese espacio? Además de que el parénquima o las células parenquimáticas absorben nutrientes y mantienen esos nutrientes dentro de la misma célula, también ponen a su disposición alrededor de ella nutrientes. Entonces, por si de repente la planta necesita ocupar nutrientes, el parénquima tiene nutrientes dentro de la célula y también alrededor de ella. Entonces, por eso dejan espacios intercelulares. Esos espacios intercelulares a la planta le van a servir ya sea por si hay algún problema por estrés hídrico, por falta de nutrientes o por algún otro factor que esté causando algún problema por el desarrollo o crecimiento de la misma planta. Entonces, vean la capacidad que tienen estas células para poder desarrollar su función. Entonces, cada una de las estructuras que tenemos aquí tienen diferente forma. Las fibras esclerenquimáticas están más pequeñas y están en conjunto. El parénquima cortical son más grandes y están separadas entre sí. Tienen espacios intercelulares. El xilema o las células del xilema están acomodadas de manera ordenada y en fila y de manera junta. La epidermis tiene células que son aplanadas y están acomodadas como una especie de ladrillo, si se dan cuenta, ¿ok? Entonces, y por ejemplo el xilema primario, que es son células grandes, pequeñas, de diferentes tamaños y no están acomodadas en pilas, sino están acomodadas de una manera muy dispersa. Entonces el xilema tiene que tener esa forma para poder cumplir su función, en este caso hablando del xilema primario, ¿de acuerdo? Entonces, concretamente, cada una de las células que tenemos va a tener diferente tamaño y forma para cumplir su propia o su misma función, dependiendo lo que requiera la planta, ¿de acuerdo?